bienvenidos a este encuentro al segundo ciclo de Ciencia y Espiritualidad. Y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Ana María Llamazares, que es de la casa desde el comienzo de la fundación. Ella es antropóloga, no sé si conocen su libro sobre los paradigmas del reloj a la flor de loto, investigadora del CONICET, bueno, y un currículum así de largo, pero no voy a ir, eso es lo que no viene al caso. Bueno. Y amiga de Alexander Laszlo, que es un honor tenerlo acá en Argentina con nosotros. No sé qué estrella lo guió para venir a aterrizar acá por unos años. Vino a innovar un nuevo programa en el IPA, un programa de un doctorado de pensamiento sistémico e innovación. Él es un referente en todo lo que es pensamiento sistémico y holístico. Así que para nosotros es un honor tenernos acá para compartir esto de ciencia y espiritualidad, y ellos le agregaron todavía esto de la magia y el misticismo y nos van a hacer trabajar a todos. Así que espero que lo disfrutemos todos. Estoy segura que así va a ser. Gracias, Laura. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a... no va a ser una conferencia, pero que no los defraudemos, sino que sea más interesante aún. Y vamos a trabajar mucho participativamente, así que podemos cerrar un poquito más el círculo. Alex nos va a guiar en un trabajo de sintonización grupal. Entonces, si empezamos con los pies en contacto con la tierra, la espalda derecho, el cuerpo relajado. Respiro profundo y sigue respirando profundamente, pero no hasta el punto de desmayar. Vamos a ir sintonizando con un sentido de nuestro propio ser, tratando, imaginando, expandiendo el sentido de ser en 4 diferentes etapas. Empezamos a identificarnos con nosotros mismos, con los confines de nuestro cuerpo y mente, los confines de nuestro propio yo. Ahora vamos a la segunda etapa, que sería una expansión del sentido de nuestro ser. Vamos a expandir el sentido del ser para incluir todos nuestros seres queridos, todas las personas que conocemos, nuestro tribu. Y identificando, teniendo identidad con ese sentido de un ser expandido. Y ahora expandemos nuestro sentido de ser para incluir toda la naturaleza. Todos los animales y plantas que viven. Afirmen dentro de con su voz interior, eso soy yo. Visualizan las plantas, los animales, un pájaro que nos está cantando. Ahora vamos al último nivel. Hay más niveles, pero es el último nivel para esta sintonización. Y ahora incluyendo y expandiendo aún más nuestro sentido de ser, para incluir nuestros ancestros y también para incluir nuestros descendientes que aún no han nacido.
expande su sentido de ser para incluirnos, porque son parte de nosotros. Y con este último timbre vamos a regresarnos en el círculo, tomando presencia de donde estamos, trayendo este sentido de nosotros, de nuestro ser individual, colectiva, natural y trascendente a través del tiempo con nosotros. Gracias. Bueno, vamos a hacer un trabajo alrededor de este tema que nos convoca hoy, que es 4 caminos, 4 maneras de estar en el mundo, si quieren, 4 modalidades, y por alguna razón en la historia de Occidente nos hemos convencido de que son divergentes, pero que hoy estamos en condiciones de replantearnos la validez de esa divergencia, si realmente son caminos divergentes o si pueden converger y en todo caso reconciliar viejas disputas que solamente abrieron brechas, no solamente en el seno de la sociedad, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Porque así como es afuera, es adentro. Entonces, la elección por alguno de estos caminos, más otros que no los hemos puesto, pero que podría estar el camino del artista también, ha sido, creo, tal vez lo podemos compartir luego, por lo menos para mí lo ha sido, un motivo de mucho dolor interno, elegir, sentir que tenemos que elegir para ser, que tenemos que elegir alguno de estos caminos y por lo tanto dejar abandonados los otros, ¿no? Entonces, la reflexión hoy va a girar en torno de esta posibilidad de reencontrar, de reconciliar afuera y adentro, principalmente, esta idea de las encrucijadas, que ha enfrentado, claramente, que ha enfrentado y sigue enfrentando en una lógica de pensamiento muy binaria, antagónica y en algún punto maniquea, es decir, que donde siempre hay un bueno y un malo, o polos muy opuestos como antagónicos e irreconciliables, muchas cosas en la vida, entre lo que nos convoca en este ciclo, que es este gran enfrentamiento entre ciencia y espiritualidad, donde claramente en Occidente en determinado momento de la historia esta batalla la ganó la ciencia. Pareciera que entre la fe y la verdad, entre comillas, ganó la verdad. Y la fe quedó como ese resabio reservado a los que quieren obedecer y no se animan a emprender el camino del libre pensador. Así que la invitación hoy es a repensar estos caminos, repensar esta lógica y repensarla en situaciones, en cómo podríamos resolverla en situaciones de la vida cotidiana. Y también en estos 4 dominios a los que Alex nos fue llevando con su meditación, ¿no? ¿Quieres ampliar ese tema? Unas observaciones también. Quiero invitarles a considerar la posibilidad que en este tipo de encuentro estamos activamente evolucionando la conciencia de la humanidad, explorando la narrativa de qué es
este fenómeno de poder reflexionar sobre nuestras reflexiones, compartirlos, sentir. Entonces es un baile sagrado y al mismo tiempo es lúdico, y al mismo tiempo tiene sus componentes científicos. Vivimos en un momento de mucha paradoja, en el cual podemos admitir, si queremos, si no cerramos nuestras mentes, nuestros corazones, podemos percibir de muchas maneras. Y eso es un poco lo que estamos explorando, para no decir, pues, es la manera correcta y eso es incorrecto. ¿Cómo podemos tener un espectro completo, full spectrum? Manera de ser que incluye y admite aspectos científicos, aspectos espirituales, o digamos no espirituales, pero de espíritu, es otra cosa, de magia, de la mística. Sabiendo también cómo distinguir entre esos. Voy a dejarles con eso, cuando mi hija tenía 7 años, estábamos ahí, yo estaba manejando, estaba ahí atrás y salió con eso. Decía, yo sé la diferencia entre la realidad y la magia. Y yo, okay. Y decía, pues, pero la idea es que la realidad es mayormente mágico. Así es lo que decía. Un tipo de pensamiento, un tipo de apertura, una capacidad, según ella, de distinguir, yo sé la diferencia, pero una apreciación también de este aspecto de no vivir en un mundo estéril, porque es muy posible, si nos bajamos a un tipo de ciencia sumamente materialista, que no admitimos este aspecto del anima mundi, el aspecto de amor, el aspecto de conciencia viva y resonante. Entonces, esto es algo que vamos a explorar. La dinámica de sintonización al inicio era muy propositivo, porque vamos a pedirles de seguir con estos 4 niveles y quitando sentidos y poniendo otros, pues vamos a ver cómo se hace. Bueno, muy bien. Entonces la propuesta es un poco entre lúdica, exploratoria y reflexiva. Alexander habló de 4 dominios. Y la propuesta es la siguiente. Voy a explicar cuál es la propuesta de dinámica para trabajar. Los vamos a armar 4 grupos. Creo que vamos a hacer casi justos 4x4. Así que va a haber la posibilidad de combinar 4 personajes: el científico, el místico, el mágico, no necesariamente el mago, el mágico, y el pragmático, sin que expliquemos previamente en qué consiste cada uno. La idea es que exploremos estas 4 vías. Es una invitación, después vamos a ver si llegamos a alguna conclusión. Entonces, cada uno puede ir pensando cuál de estos 4 personajes le resuena más como para ejercerlo dentro de la dinámica del grupo. Cada grupo, para ejercerlo como, digamos, tomar ese rol dentro de la dinámica,
No hay que dramatizar, no se asusten, no vamos No es a proponer actuar cosas. necesariamente, pero es asumir esta postura, esta Claro. óptica. Esa mirada. Esta mirada, Sí, esa mirada. como si fuera representar esa mirada. Podemos suponer que estos 4 personajes cohabitan Sí. dentro nuestro y que probablemente por esta historia de encrucijadas que nos ha atravesado, simplemente hemos volcado nuestra identificación, nuestra identidad con uno de ellos y los otros han quedado más en sombra. Entonces, no es mala oportunidad para ensayar. Demos un ejemplo. Una situación relacionada con el nivel intrapersonal, es decir, con el yo. Tengo que elegir una carrera. O tengo que decidir si tomo o no un trabajo, o si lo dejo. Bueno. Cada grupo tendrá en uno de los 4 momentos del trabajo grupal que elegir una consigna. Pueden adoptar esta que nosotros les ofrecemos como ejemplo o pensar una nueva. Eso es parte del trabajo grupal. Elegir el personaje es parte de un trabajo personal, ¿eh? Elegir la consigna es parte del trabajo grupal. Con los otros, que puede ser, por ejemplo, Se murió alguien y dónde lo entierran. sí, o se enfermó un familiar, ¿qué hacemos? Por ejemplo. Tercer grupo relacionado con la naturaleza, lo transespecífico. Ejemplo, viene el camión de la municipalidad con la sierra eléctrica y va a cortar un árbol hermoso que tengo frente a mi casa. Por ejemplo. Digo, como un ejemplo. Transespecie. O vemos que alguien está castigando un animal. O derramando líquidos en el mar. Cuarto, trascendencia. Cuarto grupo trabajaría esto de lo que pasa más allá del tiempo, del espacio y de las dimensiones conocidas de la realidad. Situación. Acá nos pusimos un poco más jugados. Nos encontramos con un alienígena. El trabajo en grupos, una vez que están formados ahora los grupos, se han formado 4 grupos, tendrá 4 momentos. 10 minutos para elegir el personaje cada uno y elegir la consigna o adoptar la que nosotros les hemos propuesto. 20 minutos para intercambiar sobre cada uno, decir cómo se enfrentaría a esa situación. Yo adopto el rol de científico, se me enfermó un hijo, bueno, ¿qué hago? ¿Lo llevo al médico o le tiro el cuerito? Es un ejemplo. 20 minutos. Perdón. Dentro de cada en ese grupo, claro, en cada grupo tiene que haber uno de cada uno. Y sí, esa es la Claro. idea, por eso les proponemos que traten de consensuar y Si queremos ser todos científicos, sí, o todos místicos, va a ser un está bien. grupo muy sesgado. Claro. Y últimos 15 minutos de trabajo grupal, pero dentro de cada grupo, para hacer una síntesis y elegir un representante que va a transmitir al resto del grupo. Y dejamos las sillas como si fuera hay gente todavía. Pero mismo podemos continuar, porque el psíquico aún es una persona mágica. Y yo estoy de una mirada donde la idea era entregarse a que esto no había pasado de casualidad, que había una... Bueno, eso es lo que ve, lo que hace magia. No, bueno, los dos. Yo confío plenamente en la capacidad de los demás. El primer tema que apareció fue un tema que nos asustó muchísimo, que era el tema de una persona que tiene una enfermedad terminal y tiene que decidir qué hace, si se va a curar o no se va a curar, o si va a entregarse a la medicina o no. Y el tema era muy denso y pasamos al opuesto, alguien que se enamora. Y como en mi grupo había mayoría de mujeres, dio ese tema y entonces y encima además
impusieron que fuera un hombre el que se enamorara. Y la minoría tuvo que aceptarla. Aparte, a la minoría que era prácticamente un místico, le parecía tan bien todo, dijo, perfecto, es parte de esta perfección del todo. ¿Quién sigue? El 2. Grupo 2. 4 consorcistas de un consorcio que nos reunimos en el pasillo de la planta baja de un piso cualquiera, ¿no? Se va a solucionar. ¿Te parece? Sí. No, yo creo que tendríamos que llamar a esperar lo que no. Uy, viene Carlos. Ay, qué suerte, Carlos. ¿Qué pasa? No te das cuenta, el olor es insoportable. ¿Qué hacemos? No, tenemos que resolverlo. Y bueno, llamemos lo que yo pienso que hay que hacer. Primero llamar a un casista. Pero los del cuarto no quieren, que son los que tienen la pérdida, escuchadme. Una de las cuestiones que nos surgió es cómo se veía esta situación desde esta situación de la vida cotidiana, desde las distintas miradas, que podían ser encontradas, enojándose yo con mi vecina, etcétera, o con estos vecinos, o tratando de llegar a acuerdos desde la posición de cada uno, con lo cual sería esto del respeto, bueno, hay que llamar, la solidaridad, pero esto de cómo se hace para consensuar, ¿no? ¡Wow! ¿Desde qué lugar cada uno consensúa, además de su propia historia? Bueno, muchas gracias. ¿Vamos al grupo 3? Bueno. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con este animalito? Bueno, mira, yo creo que hay que ser muy concreto acá. Este animal está ladrando, quiere morder. No sabemos qué le pasa. Yo le pondría un bozal, lo pondría dentro de una jaula, lo ataría, le pondría agua y comida. Y después vería qué pasa. Yo sé que creo que por algo apareció. Nos aparecieron muy fuerte como las fuerzas de cada personaje, ¿no? Hacia dónde lo iba llevando. Sí. Cada uno pensó qué tipo, por ejemplo, de científico iba a ser. Claro. Y Carlos dijo, yo voy a ser un científico más moderno, más de la línea de física cuántica, y digo, por ahí vos también hiciste como un científico más ayornado a la realidad, no ese científico tan reduccionista y tan, digamos, de laboratorio y de método científico así. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no te veo. Sí, yo estaba viajando. Ah, sí, yo sabía, estuve pensando en vos que estabas viajando. Veo como una montaña con rojo abajo. Sí, yo estaba en Pompeya hace 2 días. Muy bien, qué interesante. También veo muchas ruedas de bicicleta. ¿En Pompeya? Hace sentido porque yo estaba en una casa con 4 bicicletas. Porque a veces el lenguaje simbólico nos puede inspirar para empezar a pensar o reflexionar sobre el significado de estos arquetipos, porque después de todo, mago o magia, ciencia, pragmatismo, misticismo, no dejan de responder a figuras arquetípicas. Los arquetipos que estamos manejando son mago, dos hileras, digamos, mago por un lado, los 4 que dijiste antes. y místico por otro, científico. ¿Eres científico? Esto era simplemente un ejercicio pragmático para pensar que en distintas épocas efectivamente suele predominar un arquetipo, Claro, porque como el identificado con la verdad. mago y místico y... Claro. Podríamos decir que en la antigüedad, Edad Media o incluso antes, los arquetipos que predominaron, sobre todo el mago. El místico es como algo que se va elaborando un poco más con las tradiciones espirituales o las religiones. No sé qué les parece a ustedes. Si podemos encontrar una diferencia entre el mago y el místico, ¿cuáles serían? Para mí no es solo la religión, porque si vos hablas de, qué sé yo, de los mitos, para mí tiene una cosa mística, que el místico me parece que lo que, digo, es de la imitación total.
pero me parece que hace un relato como más amplio de involucrar lo trascendental. El místico. El místico habla de lo trascendental. En cuanto que mi experiencia, la experiencia mística que he tenido, hay que limpiar mucho lo o sea, lo mágico para poder, y algunas veces, y no siempre se consigue, sobre todo con esas técnicas, ¿no? Con estas técnicas de respiración, en nivel realmente transpersonal, que es unidad con todo, a nivel místico. A mí cuando hicimos esto de los roles me parecía como que lo mágico es todo lo que puede surgir, es como todo lo creativo, toda la fuerza, Lo lúdico, todo lo pero lo lúdico lúdico también tiene que ver con infancia, con el niño. Por eso, para mí eso, con la creatividad, con la invención, con la imaginación, y lo místico ya es un sentido trascendental también. Marcela, vos hiciste una buena observación antes, dijiste que lo mágico estaba más relacionado con la creencia y lo místico con la experiencia. Claro. De todos modos, si uno piensa en los niños y cómo se hace con la creencia. en la construcción evolutiva de un niño, pasamos de la magia, al pensamiento racional, y después hay todo un camino para llegar a lo místico. Pero que Wilber dice que el desarrollo cognitivo es una condición fundamental, porque cada uno para nosotros, eso es discutido. Para mí Puede no ser, pero a mí me está faltando el colocar el eje. A mí en la historia sí me venía lo místico, o sea, me remontaba a los libros sagrados en diferentes culturas, ¿no? Al Viejo Testamento, al los mitos de la creación. No los mitos, las historias de los textos sagrados, más lo místico porque como esa comunión con el todo. Te digo lo que viene, ¿no? Sí, estamos haciendo elaboración. Lo mágico me venía más esto de lo medieval, la alquimia. Sí, porque la magia te permite como la utilización de una técnica diferente de la mística, ¿no? Como este tema de hay escritura posterior a la magia, tipo Rajimino, bueno, viste, ¿no? Como arquetipos de ese orden, ¿no? Pero es como más, también tiene más ambigüedad en relación a la magia negra, la magia blanca, y como más clasista. Incluso demostrar el misterio o la oscuridad también, ¿no? Como bueno, acá están apareciendo varias cosas interesantes. Una relación entre mago y científico, que claramente está en la historia, que los magos fueron los antecesores de los científicos en algún punto, ¿no? Pensaba en la alquimia. Desde ya. En este eje aparece un tema, que es el tema de ambos arquetipos. El poder. Tanto el mago clásico medieval, predecesores de los científicos, como los científicos modernos, en realidad construyen su sistema de creencias en base a una búsqueda de poder actuar sobre la materia, manipular, transformarla y someter la materia a su voluntad, ¿no? Si vamos a la historia de la ciencia y pensamos en los grandes padres de la ciencia, incluso la ciencia moderna, Galileo, Kepler, Newton, Descartes, todos tenían su costado. Seguro. Newton sobre todo pasó a la historia como un gran científico racionalista moderno, pero en realidad en pleno siglo XX se descubrió un caudal de manuscritos que eran sus estudios alquímicos. Hasta ese momento se lo consideraba el primero de los grandes científicos y sus nuevos biógrafos lo titularon el último de los grandes magos. Por algo también, a partir de la cuántica, que fue la ciencia que se metió con que trascendió lo infinitesimal y descubrió lo infinito, se establece claramente esta relación, porque gran parte de los físicos cuánticos se transformaron en místicos o asumieron su costado místico, digamos. Para poder acceder a ese aspecto o a esa dimensión,
si nos quedamos en la ciencia materialista, racionalista, mecanicista, determinista, jamás, porque de entrada la corta la dimensión del espíritu, ¿no? O de la totalidad, se queda en la parte. Como la consideración de un universo como no explicable completamente por leyes lógicas, ¿no? Hay un punto como de aceptación de un vacío de absoluto, ¿no? Y por ahí la mística hay una certeza de un absoluto, y ahí es donde, entonces, por ahí muy cartesiano, de la duda del lado del científico, esa vacuidad, no sé, original, y a veces la mística, la plenitud de una certeza que a veces uno no tiene. No lo sé. Y tal vez como que son vías distintas, caminos distintos, senderos diferentes, pero que llegan, o que felizmente han logrado llegar a un terreno más o menos común. En todo lo que es lo proyectual es así, claro. Trabajás y haces y apareció, y no sabes, si ya sabes lo que vas a hacer, no aparece, pero claro, si no... Yo pensaba que vos estás marcando lo creativo, esa dimensión de la exploración donde aparece lo nuevo desde como el pensamiento lateral incluso. Me parece que la magia tiene de la oscuridad, que el científico también lo tiene, ¿viste? De que bueno, te tengo que bancar que hay un lado oscuro y que no hay tan bright. Porque claramente esta línea nos ha entregado un poder que nos ha permitido disfrutar de los viajes en avión, la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Y este lado nos trae esta vivencia de unidad, del amor como casi sustancia última de la naturaleza y del mundo, la creatividad y el juego, la inspiración, la visión, todo lo que viene este lado. Ahora, si lo seguimos manteniendo como en una fractura, fíjense que acá algo pasa. Yo creo que el universo tiene distintos niveles que yo llamo lo pausidimensional, lo de pocas dimensiones, que es lo material, y lo abstracto, el discurso, todo. Bueno, lo mesodimensional, que es lo sentimental, lo emocional, el amor, y lo multidimensional, que es lo espiritual. Más allá de eso estaría lo totidimensional, que es Alá, Dios, etcétera, distintos nombres. A mí me parece que el ser humano tiene la posibilidad, en potencia, tiene capacidad de sintonizar todos estos niveles. Acá surgieron dos modos de ordenar esto, para sintetizar. Una visión evolutiva que trae Marcela del espectro de la conciencia, que es de Wilber, pero que la siguen muchos, y donde en esta línea, que es una visión evolutiva un poco lineal, vamos a decir, aparece el pragmático tal vez primero y finalmente el científico. Aparece primero el mágico y el mítico. Acá está el mágico. Acá está primero, sería con el prepersonal, el pragmático, que sería como un resolvedor de problemas sin plantearse leyes generales, porque en realidad la ciencia nace cuando los pragmáticos empiezan a tratar de abstraer de sus observaciones empíricas constantes y sacan leyes generales. Por eso Newton fue el prototipo de ese científico, porque logró dar con tres leyes que explicaban el movimiento del sistema solar. Entonces, esto, según Wilber, correspondería a tres estadios de la conciencia: prepersonal, personal y transpersonal. Lo podríamos poner en el decurso histórico. Es muy tentador hacer un esquema evolutivo, histórico-evolutivo. Entonces la modernidad estaría acá, la antigüedad y la Edad Media estarían acá, y la contemporaneidad y el futuro estarían por acá. Tal vez los esquemas evolutivos a los que estamos muy acostumbrados, y la visión moderna nos ha instalado la idea de la linealidad, ¿no?
son muy atractivos, pero al mismo tiempo tienen sus riesgos, digamos, porque enseguida tendemos a pensarlo en términos de inferior y superior, o de esto como un estadio infantil, superado, menos aún más, entonces estamos acá y ya estamos por iluminarnos, qué sé yo. En realidad, lo interesante es poder considerar esto como un esquema heurístico, gráfico, pero también acompañarlo de otros esquemas que por ahí son más holísticos, menos lineal y más holísticos, ¿no? Porque eso implicaría ver que en realidad entre estos 4 arquetipos hay una gestalt donde es solo un sistema de creencias el que nos dijo que hay una fractura entre este lado y aquel, que sería el masculino y el femenino también en algún punto, ¿no? Pero si disolvemos esta línea y empezamos a ver las interrelaciones, es muy interesante ver que la multidimensionalidad que va Carlos está inscrita acá. Y tal vez lo interesante sería pensar en que si solo predominamos en un cuadrante, ahí estamos desequilibrando el mandala. Y si en cambio somos capaces de equilibrar nuestras interacciones para estar en coherencia y en convivencia con estos 4 dominios, vamos a ser un ser más integrado, más holístico. No nos vamos a creer lo primero que pasa, porque alguna voz más de la tierra nos va a decir, ojo, a ver. Muchas veces también en procesos de la ciencia, también ciencia muy contemporánea, se busca explicar y hacer estos mapas del territorio y entender, porque mira, la realidad, todo viene en una ola tan fuerte que tenemos que dividir toda la experiencia para que podamos así separar las cosas uno por otro, porque viene todo con uno. Y nosotros después lo separamos para tener figura y fondo y para tener, hacer distinciones. Pero muchas veces olvidamos de reponerlo, reintegrarlo. Y esto es lo que estoy viendo aquí como un tipo de expresión del grupo, que hay un interés de ver estas distinciones, de ver también linealmente que hay una progresión, una evolución también de la conciencia. Pero después de reconocer que nosotros como seres humanos tenemos todas estas capacidades, y para aferrarnos a una óptica, es como poner unos lentes de un color y después y ver todo con eso. Y las cosas que vemos van a ser muy coherentes, pero van a ser de este color. Y lo que a mí me gustaría hacer es experimentar, de manera que, como es de ver este mismo o sentir eso, o ver o percibir, de un momento como mago, como místico, como científico, como pragmático, y jugar. Y ver qué sentido no puedo dar, pero puede salir, puede dar a mí. Y esto es una integración. Y 2 cosas más, si me permite compartir, que vienen un poco de los estudios sobre dónde viene este sentido de coherencia y convivencia. Hay unos científicos sociales, Peter Wiesen y John Heron, que son ingleses, y que han, y me gustaría, no he pensado cómo se puede mapear, pero son otros 4 niveles, porque son 4 y esas cosas que vamos a oír 4. Entonces, dicen que el primer nivel es conocimiento experiencial. El segundo es conocimiento presentacional. Así se dice. Pero vivimos casi exclusivamente en el tercer y cuarto nivel en el mundo occidental.
el conocimiento propositiva es el conocimiento que se hace a través de palabras, ecuaciones, modelos, abstracciones, teorías, todo eso. Relatos. ¿Sí? Los datos que usas, argumentos, esto es el conocimiento propositivo, que así lo presentas de esta manera. El último, ellos lo llaman conocimiento pragmático. Es una vez que tomas el conocimiento propositivo y haces algo, construyes una cámara o un puente o medicina o algo que lo pones en. Pero cada uno es un paso más allá del fuente, source. Y pienso que esos diferentes papeles que hemos explorado también dan diferentes portales a esos diferentes tipos y validan también los primeros dos, que en nuestra cultura muchas veces no son validados. Y para mí esta idea de usar no solo el cuerpo, pero todo el ser como un instrumento. No sé cómo se traduce este, self as instrument. Es self as instrument. El ser como un instrumento. Ser como un instrumento de percibir, de comunicar. todo, de comunicar, de acceso, que uno siente cuando está con otros. Y cuando si podemos experimentar entonces de esta manera, poniendo estos diferentes lentes y ver la integración para que sean lentes no solo de multigrados, ¿cómo se dice? Bifocales o cuatrifocales en ese sentido, pero que son graduales, digamos que uno va en el otro de manera, y ahí está la cuestión de coherencia y consistencia, convivencia. Acá hemos hecho un recorrido por la experiencia, poner el cuerpo, la reflexión. Así que les voy a invitar a tomar una hoja y pensar, o dos hojas si quieren, cada uno, y pensar una intención a partir de lo que se ha elaborado hoy. Nos vamos a cerrar un poquito más en círculo. Cada uno puede aprovechar la contemplación de este símbolo natural que nos trae al aquí y ahora, a la estación del otoño, a la Fundación Columbia y su hermoso jardín. Paciencia, proceso, descubrimiento, amor, universo armonioso y feliz. Curar emergencia. Como un curador de arte. ayudar a que emerja. Curar la emergencia. Claro. Podemos tomar esas hojas con nosotros, pero lo
intención es vamos a unirnos y dejarnos subir al universo juntos. Entonces vamos a, con el mano vacío, ponerlo aquí arriba de él y tocándonos. Bajo, bajo, lo más bajo que puedes. Y ahora empezamos con un sonido juntos y vamos a ir elevando y liberando.